A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha tenido miedo del futuro, miedo de lo desconocido y de aquello que no puede controlar ni entender. Hasta la fecha, han nacido personajes históricos que intentan predecir el enigma de lo que nos espera a futuro, anticipando el destino de la humanidad y del planeta. ¿Son sus profecías simples coincidencias? ¿O hay algo más? Algo que quizás ignoramos completamente y que aquellos escritos encontrados a lo largo de la historia son una advertencia hacia un futuro oscuro. Solo el tiempo lo dirá. Hoy en Archivos Perdidos, acompáñame a descubrir algunas de las profecías que se esperan para este año. Soy Cornelius y esto es 5 predicciones aterradoras para este 2026. Número 5. La profecía conocida como Fuego del Cielo surge de una de las estrofas más enigmáticas de Nostradamus, la Centuria Sexta, verso 97. En ella, el astrólogo francés describe los acontecimientos como catástrofes donde el firmamento, que es el espacio visible sobre la Tierra donde se encuentran los astros, arderá en 45 grados, y el fuego se aproximará a la gran ciudad nueva. Dicha ciudad y graduación no está representada claramente, pero según las estrofas, latitudinalmente puede referirse a ciudades como Nueva York, Marsella, Milán o Montreal. Dicho lugar evocará una llama súbita y desbordada que desciende desde lo alto. Pero, ¿qué tan cierta puede llegar a ser esta profecía? Aunque Nostradamus jamás fijó fechas precisas, muchos intérpretes contemporáneos relacionan esta visión con los posibles acontecimientos catastróficos del año 2026, que provocarán tormentas eléctricas descomunales, incendios provocados por intensas erupciones solares o incluso la caída de cuerpos celestes. Más allá del misticismo, la imagen del fuego descendiendo del cielo cobra un sentido inquietantemente actual. En una era marcada por el cambio climático, los incendios sin precedentes y los cielos teñidos de humo, donde las palabras del profeta parecen cobrar vida, resonando con un miedo catastrófico que no está tan lejos de la realidad. Número 4. Entre las visiones más simbólicas, los intérpretes modernos destacan una mención inquietante en escritos antiguos, dando forma a una profecía llamada el gran enjambre que cubrirá el cielo. Aunque no se sabe mucho, se asocia con pasajes de la 9ª centuria de Nostradamus, donde el profeta cita con temor a una multitud zumbante que oscurecerá el sol. Según las lecturas contemporáneas, este enjambre de insectos representaría una metáfora al despertar colectivo. Multitudes humanas agitadas, rebeliones sociales y levantamientos globales que podrían manifestarse este año. Nostradamus habría anticipado una era en la que los pueblos, cansados de la injusticia y el abuso del poder, se levantarían en busca de equilibrio, sumiendo al mundo en confusión y cambio. Otros estudiosos sostienen una interpretación más literal. Podría aludir a la crisis ambiental y a la desaparición masiva de las abejas, criaturas esenciales para la polinización y la supervivencia de los ecosistemas. Su declive traería consigo escasez de alimentos, alteraciones naturales y una advertencia silenciosa del planeta mismo. Sea cual sea la lectura, la profecía del enjambre parece anticipar un punto crítico para la humanidad, un tiempo en el que el mundo podría cambiar drásticamente. Número 3. Entre las páginas más oscuras descritas por los textos antiguos, se encuentra una profecía que se describe como un suceso que teñirá la tierra de rojo, llamada la inundación de sangre.
Una profecía que interpreta varios puntos importantes de los que se deben entender. Según los expertos historiadores que han desglosado este supuesto momento histórico, la profecía relata una gran guerra o conflicto mundial que se desatará en pleno año 2026. Por un lado, muchos creen que se trate más bien de una advertencia, una imagen del mundo al borde del colapso, donde la humanidad, cegada por su propio odio, termina ahogándose en la sangre que ella misma derramó. Pero, ¿por qué se atribuye a una guerra como tal a esta profecía? En los textos donde este suceso es relatado, se mencionan versos que describen que la tierra se teñirá de rojo, representando la sangre de la humanidad a través de ríos que correrán sin parar. Por otro lado, se menciona textualmente la furia del acero y el fuego sobre los hombres, refiriéndose a sucesos bélicos provocados por armamentos humanos de gran escala. Algunos intérpretes ofrecen una lectura más simbólica. El río de sangre podría representar el colapso ambiental y social, océanos contaminados, suelos envenenados y un planeta que lentamente se desangra por la ambición humana. Quizás con esta visión, el diluvio no sería una guerra, sino el resultado inevitable de la destrucción que el hombre ha sembrado sobre la tierra. Al final del texto, la profecía concluye con una advertencia estremecedora. Cuando la sangre reemplace al agua, los hombres comprenderán demasiado tarde lo que alimentaron con su odio. Para muchos, ese verso resume en su totalidad esta profecía, un mensaje dirigido a la humanidad, que terminará de cavar su propia tumba. Número 2. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si pudieras detener el tiempo con tu mente o con algún objeto en particular? Aunque no lo creas, mucha gente lo ha pensado, imaginándose escenarios ficticios en donde el tiempo se congela y puedes echar rienda suelta a tus deseos personales. Ahora, ¿qué me dirías si eso ocurre, pero incluso tú quedas varado en un tiempo del que jamás se volvería a mover? Según los textos crípticos encontrados, existe una profecía tan aterradora que por su propio nombre se me pone la carne de gallina. A esta profecía se le conoce como el silencio final. Este suceso representaría un momento en el que toda existencia, vida, sonido y movimiento quedaría suspendido. Los relojes se detendrían, los animales se congelarían en el tiempo, las máquinas dejarían de moverse, y el mundo entero sería envuelto por una calma horrible, transformándose en un anuncio de que algo se aproxima a nuestra realidad. Algunos estudiosos sostienen que Nostradamus vislumbró una fractura en el tejido del tiempo y la realidad, un fenómeno que congelaría lo existente en un solo instante eterno. En ese momento, la humanidad enfrentaría su propio reflejo, sus temores, sus culpas, su juicio interior. Otros, más escépticos, interpretan la profecía como una atribución del colapso tecnológico mundial, un apagón absoluto que silenciaría al planeta entero, donde la tecnología que conocemos dejará de funcionar. Sea cual sea el futuro de nuestra realidad, no podemos ignorar que tras el silencio algo se transformará para siempre. La percepción humana, o el curso del tiempo, no volverá a ser el mismo. Quizás el fin que Nostradamus anticipó no era destrucción, sino un cambio de tan magnitud que todo lo que conocíamos se vendrá abajo. Número 1. A lo largo de los años, el ser humano siempre ha creído que existe vida fuera de este planeta. Seres con diferentes formas físicas y con una inteligencia abismal, que pueden viajar por el universo, sobre máquinas creadas con una tecnología más allá de nuestra comprensión.
Una de las profecías más aterradoras pero increíbles para este año es por parte de la famosa vidente Baba Vanga, la cual, a través de sus visiones, anticipó que en noviembre de 2026 la humanidad tendría un encuentro inesperado. Según la profeta, una civilización que no es de este mundo se contactará con la humanidad, gracias a una esfera brillante que bajará del cielo, trayendo consigo un completo cambio para la vida en la Tierra. Muchos relacionan esta visión con el famoso cuerpo celeste 3I Atlas, detectado en 2025, y que ha hecho pensar a más de uno que podría no ser natural. ¿Será que ambos sucesos estarán conectados? ¿Traerá el cuerpo celeste un cambio definitivo y devastador para la humanidad? Para nuestra fortuna, la profecía no habla de invasiones ni guerras, sino de un encuentro pacífico, donde la profeta se refirió a que los hombres verán luces en el cielo y sentirán que el tiempo se detiene. Los más escépticos creen que todo esto es solo una metáfora y que esta profecía es solo un mensaje alarmista para darle un significado exagerado, para aferrarnos con desesperación a que hay vida más allá de nuestro mundo. Tal vez sean coincidencias, tal vez sean exageraciones, pero hay algo que sí debemos tener en cuenta. Pase lo que pase, no tenemos nada claro, y la incertidumbre de un evento tan grande no le resta importancia. Si el video te gustó, dale like y comparte. Te deseo un excelente fin de semana y me despido. Esto fue Archivos Perdidos. Adiós.